Feliz sábado. Bien, feliz sábado nuevamente. Como tú decías, Abel, un estudio que vamos a tener todos los viernes, que serían las primeras horas del sábado, a las 9:15 de la noche hasta las 10. Entonces, los sábados que tengamos también esta chance, vamos a estudiar para compartir y mantenernos conectados con el mensaje que cada uno va aprendiendo, para que nos mantengamos conectados con el mismo y en lugar de tener una mente ociosa, donde podemos estar posiblemente practicando cosas que no son propias del sábado, entonces estamos tratando de aprovechar y mantenernos conectados con la verdad, de manera que podamos entonces seguir interactuando sobre ella, que no sea solamente cuando nos veamos, sino también buscar la manera posible de donde podamos estudiar y compartir la palabra para compartir este material con otras personas que no comprenden algunos capítulos, pero que si nosotros vamos guardando este material, podemos compartirlo y abarcar un poquito más, abarcar un poquito más. Así que estuvimos estudiando un capítulo anterior, que también vamos a compartir este contenido cuando esté listo, sobre el capítulo La puerta abierta y cerrada. La puerta abierta y cerrada es un capítulo que está directamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 en adelante, cuando habla de la iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia, que ya está por entrar a la última etapa, que es la iglesia de la Odisea. A esta iglesia se le dice: he aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Es el mismo Jesús que pone una puerta abierta delante de la iglesia en aquel tiempo para que la iglesia pase por esta puerta que el mismo Jesús abrió, pero que nadie la puede cerrar, porque lo que Jesús abre, nadie lo puede cerrar. Pero también Jesús ahí mismo cierra una puerta que tampoco nadie la puede abrir. En ese estudio hablábamos de que la puerta que Jesús abrió fue la puerta del lugar santo que da acceso al lugar santísimo. O sea que se le abrió esta puerta al pueblo de Dios para que entrara a esta etapa final, donde está Jesús haciendo su última obra de intercesión y que la fe del pueblo de Dios llega a este lugar en la última etapa. O sea, la fe del pueblo de Dios no puede llegar a otro lugar, sino allí donde entró Jesús y donde también la fe de Israel debe de entrar. Eso lo vimos en ese capítulo. Esa fue la puerta que Jesús abrió, que nadie la puede cerrar, para que todo aquel que quiera entrar por esta verdad tenga acceso sin ningún impedimento. Ahora bien, la que él cerró fue la condición anterior en la que estaba la iglesia, que era donde adoraban en el lugar santo, que no se adoraba de manera completa como realmente se exige ahora mismo. Como el Salvador nuestro, que está intercediendo, se está acabando la gracia, cierra la puerta donde ya Él no está intercediendo. Sin embargo, en este estudio hablábamos de que hay un grupo que no quiso entrar por la puerta que Jesús abrió, sino que se quiso quedar atrás, pretendiendo cerrar la puerta que Cristo abrió. Cuando pretende cerrarla es para que nadie entre por esa puerta. Ni ellos quieren hacer lo correcto, pero tampoco quieren dejar que otros entren por esta puerta a adorar a Jesús como Él quiere. Sin embargo, también quieren abrir la que Él cerró para mantener a todo el mundo adorando hacia atrás, donde Jesús no está. Que el mismo capítulo que vamos a estudiar hoy habla entonces de qué sucedió desde que nos quedamos en el estudio anterior en lo adelante. Antes de entrar a ese capítulo que estudiaremos hoy, del fin de los 2300 días, quiero leer una cita que está en el libro, los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles en el capítulo 1, donde el capítulo se titula El propósito de Dios para su iglesia. En este capítulo habla exactamente de cuál es la iglesia de Dios. Porque bien estudiamos anteriormente, el mismo Señor entregó a un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás, que son aparentes cristianos, pero que están adorando al diablo y que están adorando juntamente con los que están adorando al Señor correctamente en esa etapa. Ese grupo que está ligado con el pueblo de Dios o con el grupo cristiano fiel, hay que discernir cuáles son sus características para nosotros no entrar en este grupo. En este capítulo de Hechos de los Apóstoles, en esta cita, habla lo siguiente referente a qué es o cómo podemos entender cuál es la iglesia de Dios, porque hay mucha confusión con esto. Dice el capítulo:
La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Oigan esto, cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Voy a hacer una pequeñita parada ahí sobre esta cita, porque si lo leemos hasta ahí, tanto los que son parte del pueblo de Dios, que están buscando la verdad, como los que son contrarios a la verdad, que no quisieron entrar por la puerta que Jesús abrió, podrían tomar este versículo del Espíritu de Profecía para decir que todo aquel que pretenda hacer algo contrario a la iglesia, es enemigo de Dios. Y esto se puede manipular. ¿Cómo se puede manipular? Como muchos lo han hecho. Bastante han tratado de manipular a los miembros del cuerpo de Cristo con citas como esta para decir que si usted hace algo contrario a lo que la cierta iglesia, institucionalmente hablando, está haciendo, si usted no hace eso igual que ella, entonces usted se compone un enemigo de la iglesia de Dios. Y se vería duro entonces que le dijeran que cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre del Hijo unigénito. Porque entonces, si yo hago exactamente lo que está haciendo cierta organización, de cualquier denominación que sea, entonces yo me estaría componiendo como un traicionero al mismo Dios. Porque me podrían decir que la iglesia es la institución, pero este capítulo aclara de qué es la iglesia. Vamos a seguir leyendo para que entendamos que el mismo Jesús, en el espíritu de profecía, si leemos la cita completa, nos daremos cuenta de realmente qué es la iglesia, para que no nos equivoquemos, ni seamos manipulados, ni caigamos en el error. Sigue diciendo sobre lo que es la iglesia. Desde el principio, miren qué interesante, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Esa es la cita que quería compartir. Sigue más adelante, pero usted puede estudiarla de manera personal porque el estudio principal no se basa aquí. Pero quería compartir esta porción de esta cita para que entendamos realmente qué es la iglesia aquí en la tierra. Porque a veces nosotros nos vamos en sentimiento cuando pertenecemos a cierta organización o a cierto cuerpo eclesiástico. Cuando nos dicen, si tú no haces exactamente lo que se está haciendo allí, entonces tú eres un enemigo de la iglesia. Y cuando se dice la iglesia, creemos que la iglesia es cierta organización. Pero ya el capítulo habla bien claro de que la iglesia la componen los que son fieles de Dios aquí en esta tierra. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la iglesia, si nos vamos hablando de lo que es la sinagoga de Satanás, que el Señor permitió que adorara en conjunto por un periodo con aquellos que son los fieles, yo no me puedo confundir en sentimiento de que un lugar X es la iglesia, aunque sean infieles. No, esto dice que los fieles son los que componen la iglesia de Dios aquí en la tierra. O sea que si yo soy infiel, yo no soy parte de la iglesia de Dios. Si soy infiel, no lo soy, porque dice que son los fieles. O sea que usted pertenezca a cualquier organización o no pertenezca a ninguna. Si usted es fiel a la palabra de Dios, si usted es una persona firme a la verdad, donde quiera que usted se encuentre, entonces usted es parte de la iglesia de Dios. Es bueno que no se nos olvide. Ahora vamos a tocar. Si alguien tiene algún comentario sobre lo que leí hasta ahora, bien puede interrumpir para que pueda hacer su comentario, porque voy entonces a entrar en la parte central de este tema del fin de los 2300 días, que es la continuidad de la puerta abierta y cerrada. ¿Por qué este tema es importante? Porque todavía, aunque sabemos de que hay dos grupos, parece que estamos confundidos de cuál grupo es el que está correcto. Y a veces nos vamos en sentimiento y no sabemos qué hacer. Y creemos que si no hacemos exactamente lo que hace una multitud,
creemos entonces que estamos mal con Dios. Si usted es fiel a Dios, usted no está mal. Usted está bien si usted es fiel. Para eso está la palabra de Dios, para que uno entienda a dónde uno tiene que pertenecer y qué es la iglesia realmente. Si no hay ningún comentario, entonces voy a introducir a leer lo que es el capítulo de Primeros Escritos. Dice, si puede proyectar, verlo para los que quieren ir leyendo conmigo y también hacer su aporte, que lo puedan hacer. Comienza el capítulo diciendo, y vi tronos, que vio tronos de quién y de dónde. Esto está basado en el libro de Daniel. Puede dejar la cita y ver, no hay problema, pero yo voy a leer una cita del libro de Daniel que es corta, un solo versículo, para que entendamos de dónde sale esta cita, y vi tronos. En el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 9, dice, estuve mirando, habla el profeta Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos sillas. En otra versión dice tronos. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. De este versículo es que comienza el fin de los 2300 días cuando dice y vi tronos. Estos tronos son exactamente lo que están en el lugar santísimo cuando se abrió la puerta. En la puerta del lugar santo y el lugar santísimo estaba el trono de Dios. En un momento él estuvo adorando en el lugar santo, pero cuando él entra al lugar santísimo comienza a adorar de una manera especial. Y fue cuando Daniel comienza a mirar y dice, y vi tronos. Y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista. Delante del pueblo de Dios, delante del trono, perdón, vi al pueblo adventista. La iglesia y el mundo. Vi dos compañías. La una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba a él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo. Y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Vamos a hacer la primera parada aquí, porque quiero, este capítulo que no es largo, pero quiero que vayamos haciendo algunos comentarios para poder entender bien lo que está sucediendo aquí. El profeta Daniel ve tronos, ¿verdad? Donde estaba el Padre y el Hijo. Él comienza a detallar lo que está sucediendo aquí. Y parte de lo que sucede es que había dos compañías. Una de estas compañías era el pueblo adventista, o más bien estaba el pueblo adventista, la iglesia y el mundo. La iglesia y el mundo. Habían dos compañías allí. Había una que estaba postrada delante del trono, mirando a Jesús, interesada, parece, ¿verdad?, con la adoración que le estaba haciendo allí, y estaba contemplando al Dios verdadero.
Pero había otra compañía que en vez de estar postrada delante de Dios, estaba de pie indiferente a lo que se estaba haciendo allí. Esta condición se ve aún en los templos, donde siempre hay un grupo que está bien atento a la verdad, con humildad, sintiéndose humillada a sí mismo para poder ser grato o grata a esta persona delante de la presencia de Dios, no manifestando irrespeto al que está sentado en el trono o a las palabras que Dios ha enviado a través de un mensajero en un templo. Pero siempre hay otra compañía que está de pie, que no manifiesta ningún tipo de reverencia a lo que se está haciendo allí. Los que estaban postrados oraban a Jesús con interés. Jesús hablaba con el Padre y el Padre entonces respondía al Hijo y el Hijo entonces respondía a las oraciones de los que estaban postrados interesadamente. Pero la compañía que estaba de pie indiferente parece ser que ni siquiera estaba notando lo que estaba sucediendo allí, porque era indiferente a lo que estaba sucediendo en este asunto. No sé qué a ustedes les parece hasta aquí lo que se ha leído en esta porción, porque lo que viene es más fuerte todavía. No sé si a ustedes les parece algunas actitudes que a veces se nota cuando se está hablando la palabra profética más segura, o cuando se está dando un mensaje de amonestación que tiene que ver con la verdad para este tiempo. Siempre hay algunos que están con actitud postradas espiritualmente ante la verdad que se está diciendo, con humildad. Pero a veces hay otro grupo que no crece porque casi siempre está como desinteresada en lo que se está haciendo. No importa que sea la palabra para este tiempo. A veces se ve desinterés en lo que se está hablando. No sé si Verlo tiene algún comentario, si está allí Wagner o alguno de los que están allí sobre esta parte. Si tienen algo que decir, pueden hacer su comentario. Si no, entonces continuamos con la lectura. Continuemos. Sigue diciendo que pocos recibían esta gran luz, ¿verdad? Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Fíjense, cuando se está hablando del mensaje de la verdad, a veces hay personas que no muestran ningún tipo de interés. Pero si usted se mantiene firme hablando de ella, va a suceder lo siguiente, es que va a haber alguien de esa multitud que está indiferente, que algo le va a llamar la atención. Y si es humilde, se va a acercar y se va a unir a la compañía que está postrada con lo que están con reverencia, escuchando o contemplando la verdad de Dios o mirando a Jesús a través de su palabra. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. O sea que si hay alguien que está en el error actualmente y usted predica la verdad y alguna de estas personas se acercan a lo que se está hablando de la palabra profética, sucederá que a ellos se les va a dar también luz, y como dice aquí, que el rostro de ellos también va a brillar con la gloria de Cristo Jesús. Vi al Padre levantarse del trono. Vi al Padre levantarse del trono. Aquí viene la parte más profunda del capítulo y más fuerte. Se levanta el Padre del trono y un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Fíjense lo que está pasando aquí. El Padre se levanta del trono y entró en un carro de llamas, ¿verdad? Al lugar santísimo. Este fue el Padre. Y entró al velo interior y se sentó.
sea que el Padre estaba sentado en el lugar santo, pero entró ahora al lugar santísimo. Y después de eso dice que Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados también se levantó con Jesús. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. No vi pasar de Jesús a la multitud indiferente, ¿verdad? Ningún rayo de luz después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Aquí comienza la separación de dentro de la iglesia. ¿Cuál es el grupo que está siguiendo al Cordero y quién no? ¿Quién pertenece a la sinagoga de Satanás y quién no? Cuando el Padre pasó al lugar santísimo, entonces Jesús hizo lo mismo, se levantó. Los que estaban atentos a estos se levantaron con Jesús y entraron con él a la adoración del lugar santísimo. Pero los que estaban indiferentes ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y como Jesús ya no estaba allí, ni el Padre, la multitud indiferente quedó en un ciclo cristiano o en un círculo de adoración donde no está el Padre ni está Jesús. Y como dice el texto, que nadie recibió un rayo de luz después que Jesús abandonó el lugar santo. Todo el que se quedó adorando en este lugar no recibió una respuesta de parte de Jesús, porque era una multitud indiferente y ni sabía lo que estaba sucediendo allí. Sigue diciendo que fueron dejadas en tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba el Padre sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos de tu espíritu. O sea, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Jesús y le rogaban diciendo: Padre mío, danos de tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz que tiene que ver con la verdad, había poder y mucho amor, gozo y paz. Poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta, y aquí termina ya casi el capítulo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado en el lugar anterior, los que no entraron por la puerta que ya habíamos estudiado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos de tu espíritu. Está en la multitud indiferente que está diciendo ahora también: Padre, danos de tu espíritu. Y miren lo que sucedió. Satanás
sigue diciendo, Satanás entonces soplaba entonces sobre ella una influencia impía, y en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Aquí concluye el capítulo del estudio de esta tarde. Al menos la lectura, y cerraríamos nosotros con los comentarios que haríamos sobre nuestro entendimiento, sobre lo que Dios nos va hablando, sobre lo que estamos estudiando en este capítulo. En resumen, dentro del tiempo del fin, cuando Jesús abrió esta puerta, ¿verdad?, que fue la que estudiamos en el capítulo anterior de la puerta abierta y cerrada, le hace una invitación a toda la iglesia en todo el mundo, a todo el que se dice ser cristiano y que cree en Jesús, para que entremos por esta puerta. Los que entraron por la puerta son aquellos que están atentos a dónde está Jesús para adorar correctamente. Pero siempre una multitud indiferente en el mundo cristiano que ni siquiera sabe ni se ha enterado de cuál es la obra que está haciendo Jesús. Cuando el pueblo de Dios, que son los fieles, le dicen al Cordero, dame de tu espíritu, el Señor está dispuesto a derramar su Espíritu Santo sobre aquellos que proclaman la verdad, que la aman y que la viven en espíritu y en verdad. Pero el otro grupo que se mantiene indiferente dirá lo mismo, estará en el mundo cristiano, parecerá que hasta cree y ama la verdad, pero cuando usted lo está haciendo sin entender, sin ver la gravedad del compromiso de seguir al Cordero y de ser fiel al llamado para este tiempo, usted corre el peligro de estar adorando en el lugar santo, porque usted no ha entrado por la puerta que Jesús abrió. Esta puerta se ha abierto para que la iglesia entre. Y el que entra por esta puerta tiene que ser fiel a los mandamientos de Dios. Porque en el lugar santísimo, que es el departamento que está detrás de esa puerta, está la ley de Dios, que fue lo que estudiamos en el capítulo anterior. Aparte de la ley de Dios, hay un testimonio fiel que tenemos que dar. Y esto no es de apariencia. Esto es en el día a día, con nuestro comportamiento, con nuestra manifestación con el hermano, con el prójimo. Por eso dice, gozo, paz, amor y mucho poder. Y luz, que tiene que ver con la verdad. No un amor fingido. Pero también los que están rechazando esta verdad dirán en aquel día, danos de tu espíritu. Pero dice el capítulo que los que no están adorando conforme a la altura del lugar santísimo, hay alguien que se llama Satanás que está procurando llevar esta obra cristiana adelante. Y todo aquel que no viva la verdad presente que está en el lugar santísimo, porque le está rechazando, no por ignorancia, sino porque le está rechazando, se está poniendo literalmente a disposición de las manos de Satanás. Y cuando diga, dame de tu espíritu, no es el Padre Celestial que le va a responder, sino una influencia impía que viene de Satanás, que se derrama en la iglesia, en aquellos que no viven la verdad, y este grupo tendrá aparentemente poder, tendrá luz en base a la apariencia, parecerá a veces que está diciendo la verdad, distorsionándola, pero no hay amor, no está lleno del Espíritu Santo, sino de un espíritu impío, que dice aquí que la obra de Satanás, dice en la última línea, que su objeto es mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás. O sea que si una vez conoció la verdad, en vez de progresar en ella, va a ir hacia atrás en vez de crecer espiritualmente. En vez de aceptar más la verdad, la va a rechazar. Pero hará otra cosa también, aparte de esto, que dice que tratará entonces de seducir a los hijos de Dios. Esto es dentro del pueblo de Dios. Un grupo que está aparentemente creer que es cristiano y dirá que es un Dios, pero no lo es, sino que miente, como dice el libro de Apocalipsis, y tratará con esta influencia impía de seducir a aquellos que están procurando seguir la verdad de Cristo Jesús. Este es el capítulo. Está claro.
basado en el libro de Daniel, libro de Apocalipsis. Si hay alguna duda, solamente tenemos que leer el capítulo porque está bastante claro. Ahora bien, la pregunta que yo hago en este estudio con los que estamos aquí conectados sería la siguiente. ¿En qué condición nos encontramos nosotros? ¿Estamos nosotros siendo de aquellos que hemos entrado por la puerta y que a medida que vamos conociendo la luz de la verdad, estamos creciendo en ella? ¿O nos estamos resistiendo a la verdad? Y en vez de avanzar, estamos corriendo hacia atrás. Y en vez de sumar a la causa de la verdad, estamos tratando de seducir a aquellos que quieren hacer lo correcto y proclamar la verdad para este tiempo. O estamos sumando a la verdad o le estamos restando. Es la pregunta que yo haría para terminar y ya dejar que ustedes puedan manifestar su inquietud o sus comentarios.